de eso se trata, del estatismo, pero para hablar un poco más de eso, de qué significa, de cómo es este proceso, estamos hoy con uno de sus representantes, a quien le voy a dar la palabra para que se presente, nos cuente quién es, y después hablamos un poco con uno de esos artistas, y también vamos a hablar con alguien muy importante que gracias a él se hace posible que hoy la ciudad también viva el arte en el espacio público. Es Yomar Benítez, subsecretario de Espacio Público de la ciudad de Medellín, quien tiene una decidida vocación por el arte, por la creación. Entonces vamos a tener este diálogo en dos momentos, un momento para hablar con los artistas y después esa apuesta también que hace que hoy la economía creativa en el espacio público se pueda vivir gracias a una articulación de esta administración. Entonces te doy la palabra para que te presentes, nos cuentes quién eres, de dónde vienes y toda esa historia de vida. Muchas gracias, secretario. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Bonilla, director de este proyecto Estatuas Humanas Colombia. Soy estatua viviente hace 18 años, empecé desde los 15 años. Desde niño me encantó el arte, la danza, la música, la pintura, entonces estuve tocando varias cositas hasta que conocí a Luis Antonio, que ya está todo en la parte de Colombia, que estaba haciendo su intervención en distintas ciudades. Me gustó mucho y empezamos a adaptar lo que nosotros hacíamos con mi son, que está representando la silleta abajo. Entonces empezamos a mezclar esos artes y a ver cómo podíamos participar en distintos espacios, y él que ya tenía conocimientos de espacios, esto fue en Bogotá, aproximadamente en el 2003. Entonces pues empezamos a intervenir en espacios como Corferias, donde estábamos en la Feria de la Feria Internacional del Libro. Entonces veíamos como la gente en estos espacios les gustaba mucho nuestro arte, y relativamente como eran nuevos, pues gustaban y nos llevaban a eventos y a espacios diferentes. O sea, no siempre estábamos en el espacio público, y fue la motivación por empezar a circular por distintas partes de la ciudad. También algunos compañeros circularon en otros países, en el caso de mi hermano, que ya nos va a contar algo. Y pues este arte tiene muchas facetas. Nosotros lo vemos en las calles como algo que está allí, que de pronto puede ser hasta tomado como un bosque, pero realmente nosotros hacemos esto es por convicción, por decisión, ¿sí? Nosotros no tuvimos elección, aunque hay amor por el arte desde niños, lo hemos buscado, lo hemos hecho y hemos ido perfeccionando, hemos buscado técnicas, hemos buscado participar en eventos donde podamos interactuar, retroalimentarnos, aprender, y pues bueno, ahí hemos ido creciendo. Aquí en Colombia se han hecho concursos de estatuas vivientes. El primer concurso se hizo, si no me equivoco, en el año 99-2000, que fue en la fiesta de la pereza, el Mundial de la Pereza. Entonces, en el primer, digamos, encuentro de estatuas vivientes participó Luis Antonio y se llevó el segundo lugar, ¿sí? Con otro performance, no estaba con la Estatua de la Paz. Y de ahí se hacía cada año. Cuando yo tuve la oportunidad de participar, pues ya como en el 2008, 2009, apareció también el concurso de estatuas vivientes en el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Nos llevaron, nosotros estuvimos, del grupo de nosotros estuvimos como 14 personas aproximadamente, eran 3 puestos. Yo me llevé el primer lugar, una misalita se llevó el segundo lugar y un compañero de Bogotá se llevó el tercer lugar con una apuesta que hacía con una pareja, o sea, 2 estatuas humanas, no una sino 2 haciendo un cuadro de performance. Bien, lastimosamente pues desapareció el concurso de estatuas vivientes, entonces nuestra intención es darle fuerza a eso, y por eso hemos venido interviniendo algunos espacios con la
con la ayuda de la subsecretaria de Espacio Público, que nos ha ayudado a estar en algunos espacios que se le han denominado corredores artísticos. En otras ciudades que tenemos compañeros que hemos hecho algunas alianzas como para visibilizarlos, como para empujar el género artístico. También se ha logrado en Bogotá, en artes. Y bueno, la idea es visibilizar más el arte del Estado. Hay un tema importante y es hablar precisamente, y quiero hablar con tu hermano, preguntarle precisamente cómo es la técnica, cómo es hacer todo el proceso, cuánto tiempo, cómo se prepara antes incluso de ponerse el traje, qué técnica, cómo es el manejo de la respiración, porque es muy importante que conozcamos realmente que esto es una técnica, que no es un asunto simplemente de pararse en el espacio público o como decías, en un evento, en un pedestal, quedarse quieto y ya. Entonces, contanos hace cuánto estás, cómo vas y cómo es esa preparación. Gracias, secretario. Saludo a todos. Un saludo también para Yomar. Bien, este arte tiene muchas técnicas, es complejo. Empecé este arte a los 13 años, ¿sí? Fue una conexión con alguien que estaba haciendo este arte en el espacio público. En ese momento pues yo hacía teatro y bailaba, o sea, siempre he tenido esa pasión loca por el arte. Y toda la tarde me quedé observándolo, porque hubo una conexión, así como cuando uno se flecha que se enamora, pero con el arte, ¿sí? Entonces, pues yo era un niño, ¿sí? Entonces, ese compañero era de acá de Medellín, casualmente, y estaba exponiendo su arte en ese momento en Bogotá. Entonces yo le digo, así pues con esa energía al niño, yo sé bailar, mírame, porque en ese momento pues se estaba haciendo lo que era la expresión del popping dance o del maniquí humano. Entonces él me dice, wow, lo hace súper bien, ¿por qué no hacemos un dúo? Entonces empezamos a trabajar ahí lo que era el robot humano en ese momento. Este arte tiene varios procesos detrás de cámaras, ¿sí? Tiene un proceso, por ejemplo, plástico, ¿sí? Que es en la creación del vestuario. Eso es toda otra onda, ¿sí? Tiene un proceso interior que es sumamente necesario para que no nos dé esquizofrenia con ese poco de pensamientos, emociones, deseos que atormentan al ser humano cuando está consigo mismo, ¿sí? Entonces hay un trabajo mental, ¿cierto? Ya vemos dos bases. Y hay un tercer aspecto muy importante también, y es la expresión corporal y el lenguaje no verbal, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros estamos quietos, en cada quietud tenemos que estar mostrando mucho, ¿sí? Cada gesto, cada postura, cada dedo, una mirada, ¿cierto? Y es darle una experiencia al visitante, sumergirlo en otro mundo. Entonces no vamos a interactuar como normal, no. Tú empiezas a viajar con tu cuerpo, ¿sí? A sentir la energía, a acción y reacción con el público, la mirada, la reacción de lo que ellos sienten, la expectativa, como que wow, ¿sí? La mirada es un aspecto muy importante que vamos a trabajar, porque
uno sí se vuelve más resistente en no parpadear, o sea, hay varios aspectos, ¿cierto? Y todo esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Necesitamos ir haciendo un entrenamiento, ¿sí? Y el entrenamiento es de todos los días, de toda la vida, cada día se aprende algo nuevo, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando tú vas a aquietar tus músculos, debes entrar en un estado de relajación, ¿sí? Para, por ejemplo, lograr una posición donde vas a dejar tu cuerpo sostenido, ¿sí? Y los músculos van a trabajar ahí, pero tú no te puedes mover, pero en tu interior todo está en movimiento, el corazón, todo está moviéndose, pero necesitamos empezar a poner la mente en negro, o sea, aquietarla. No digo tanto en blanco, pero para hacerme entender, negro, o sea, que no pase nada allá, que todo queda como cuando tú apagas la luz, te vas a acostar a dormir, cierras tus ojos, cierras la puerta, ahí. Hay algo muy importante y es el exponente de este arte debe empezar a trabajar en una conexión de cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? O cuerpo, mente y espíritu, mejor. Porque me pasó, por ejemplo, hace como 5 años, ya pues después de varios tiempos de estar trabajando, que dije, listo, voy a hacer ejercicio. Y mis músculos ya estaban atrofiados, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podía hacer poses muy wow, ¿sí? Donde el cuerpo, ¿y cómo lo haces? Pero iba a alzar algo y ya no podía. Iba a alzar mi cuerpo y ¿qué me está pasando? Sentía que me iba como a partir un huesito. Y era porque, o sea, tu cuerpo entra en un proceso donde, por ejemplo, tú estás 8 horas quieto, ¿sí? Entonces, son cosas que a través de estos largos años hemos recopilado para, digamos, creo que en este momento podríamos dar las bases precisas para que una persona, digamos, llegue a hacer su arte profesional, ¿no? Por ejemplo, en 20 años que nosotros llevamos investigando, experimentando, fallando con maquillajes, con técnicas, sino que ya tenemos, digamos, algo más preciso. Esto funciona, esto se ve bien, esta posición se acomoda, estas técnicas de relajación, concentración, meditación, respiración sirven para que, digamos, no te vuelvas nada, porque el ser humano, digamos que sostenerse, digamos, decir, como cuando te decían en el colegio, te portaste mal, te levantas las manos y te quedas ahí. Me acuerdo de eso. Entonces, vemos que ya todas estas herramientas recopiladas, o sea, ya hay varias técnicas, ¿sí? Viene la respiración, cuando nosotros, por ejemplo, intervenimos una altura, ¿sí? Que digamos, hay diferentes, dependiendo del lugar, nosotros intervenimos el pedestal, ¿sí? Hacerlo, por ejemplo, con los ojos cerrados, ¿cierto? ¿Quieren sentir lo que hace una estatua? A ver, pongan sus pies sobre la tierra, ¿listo? Les voy a compartir un poco de lo que yo siento cuando lo hago. O sea, cuando yo hago este arte, me conecto con todo y siento como una conexión ahí, ¿listo? Vamos a poner, por ejemplo, la espalda recta, cierren sus ojos, sientan lo que van a sentir en una estatua, ¿listo? Entonces, respiren, suelten los hombros, respiren, cierren los ojos, vamos a hacer el arte con los ojos cerrados, ¿listo? Concéntrense en la respiración,
¿sí? Concéntrense en la respiración, inhalo, visualizo, exhalo, suelto. ¿Listo? Ahora viajemos por todo el cuerpo. Imaginémonos las plantas, los 10 dedos de los pies, recorramos las rodillas, nuestro cuerpo, los hombros, suéltalos, relájate, ¿listo? Dejemos la mente en negro, ¿listo? Vamos a olvidarnos en este momento de todo, ¿sí? Listo. Ahora siente la respiración, ¿sí? Quédate en silencio, conéctate, siente los latidos del corazón, ¿sí? Listo. Esto es algo que yo practico mucho mientras trabajo, mientras hago mi arte, ¿sí? Y entonces, como te decía, esa es una parte interior, ¿sí? Pero viene, por ejemplo, toda la parte escénica, ¿no? Entonces, la conexión con el público, la expresión corporal y el estatuismo. Nosotros, como te decía, siempre estamos en un viaje de no soy normal, soy como de otra dimensión. Entonces los movimientos van lentos y la persona, wow, revivió esa estatua, ¿cierto? Hay veces que toca mostrar falla o verse humano para que te aporten, porque ya de tanta perfección uno quieto, no ya. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a parpadear para que aporten. Entonces ya tú te dejas parpadear, o por ejemplo hay algo que me gusta como moverme un poquito para que el individuo diga, no, es real, ¿cierto? Todos estos procesos están contenidos, ¿cierto? A la hora de crear un personaje, investigarlo, ¿sí? La técnica, innovar, ¿cierto? Este arte, pues quiero agradecerte, ¿sí? Porque, digamos, ese proceso que nos permitan participar, ¿sí? Que nos promuevan. Porque yo dije, a mí me gusta el arte, sí, de pronto no estoy en televisión, pero necesito monetizar mi arte, porque yo vivo del arte, ¿cierto? Entonces, así pensé yo cuando era niño, pues yo vengo de una familia humilde, y gracias a Dios el arte me ha permitido conocer otros países, me ha permitido conocer gente maravillosa como todos ustedes, y ha sido una experiencia porque entra, por ejemplo, los procesos de intervenir el espacio público con el arte, donde tienes, por ejemplo, que enfrentarte ya a diversas problemáticas, el clima, el agua, el sol, los actores que intervienen en el espacio público. Y eso mismo pasa también en otras ciudades, también pasa en otros países, ¿cierto? Entonces también he tenido mi experiencia, por ejemplo, en Panamá, que me gusta ir a trabajar allá. Yo vivo acá en Medellín hace 13 años, amo esta ciudad y hemos hecho bastante cosas con el arte, promovido el arte acá. Tenemos varios proyectos, la idea es que se puedan ejecutar, ¿sí? De cierta manera muy felices porque, digamos, por ejemplo, este evento de hoy es un evento de estatuismo. Esto es un arte que existe en Colombia, ¿sí? Que es real, que debe salir de las sombras, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas muy interesantes y se pueden hacer más. Una obra de estatuismo en teatro sala, ¿sí? Lanzamientos de marca, ¿cierto? Personajes, crear personajes, una temática, un concepto. Estábamos hablando y aquí estamos con Yomar, subsecretario de Espacio Público, y vamos a arrancar por ahí, y es ¿por qué y cuál es la concepción hoy del espacio público en Medellín y esa inquietud, Yomar, por mantener también la economía del espacio público, de la calle,
de los vendedores y los artistas que deambulan, yo no les voy a decir vendedores ambulantes, sino que recorren, que viven la ciudad, y esa apuesta que hoy hay y esa pasión por eso. Pues primero gracias por la invitación. Nosotros hemos venido diciendo en muchos espacios que el espacio público no puede hacerse lectura de él desde el espacio físico, desde lo inerte. El espacio público existe cuando es habitado. Ese espacio público existe cuando hay interacción humana, cuando se da la cultura ciudadana en ese territorio. Entonces surge precisamente el concepto de territorio público y es, digamos, inconcebible que nosotros pensemos que el espacio público hay que recuperarlo o limpiarlo. En algún momento decían, el espacio público no puede tener suciedad. Y yo decía, no, en el espacio público hay sociedad. Ese es el verdadero espacio público. Y de ahí que nos encontremos con que cualquier decisión que tomemos en sede de la regulación, del control del espacio público, tiene que servir para que esa interacción humana se dé. Esa interacción humana se dé. Y pues de la mano de eso es entender los actores que hay en el espacio público. El comercio son unos actores, el comercio informal son otros actores, pero muy importante, y nos encontramos esa gran sorpresa que a veces la gente cree que es paisaje, pero es una realidad de Medellín y es tantas expresiones artísticas en el espacio público. Aquí lo vemos con las estatuas humanas, hay artistas plásticos, hay pintores, hay expresiones circenses. ¿Cómo desconocer que Medellín tiene en sus calles la expresión de la estética y de la ética cultural de su gente? De muchas regiones, de muchas características, y esa lectura es la que hace espacio público, y dice cómo construir condiciones de dignidad para el ser que se expresa a través de la cultura, pero también para el ser que lo disfruta, que lo transita. Y esa es la apuesta de construir esta gran alianza, este importante, digamos, matrimonio ético por la ciudad entre la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Espacio Público. Cómo establecer un diálogo sincero, honesto y real de que Medellín en sus calles no solamente tiene, sino que debe tener expresiones culturales que dinamicen ese encuentro ciudadano y generen esa posibilidad de una mejor versión de Medellín. Entonces, esa ha sido nuestra apuesta. Ahora, el llamado a la ciudadanía es a valorarlos, a respetarlos, a construir una relación de convivencia y a ser solidarios, valorando precisamente ese arte que nos encontramos en las calles. Un tema, antes de cerrar esa intervención y la última, y es qué viene haciendo espacio público con los artistas de la calle o que trabajan en la calle y cómo eso ha mejorado las condiciones o qué ha logrado ese trabajo. Cuéntanos que hoy incluso pasó algo muy importante, que es hablar de transformación digital para los artistas que trabajan en la calle. Yo creo que lo más importante que hemos hecho, y digamos no es solamente porque Espacio Público haya tenido una iniciativa, sino que la ciudad se está volcando a eso. Y lo primero tiene que ver con el reconocimiento. Decirle a la ciudad, aquí están, son cientos de artistas y son ciudadanos que están buscando en este momento tan difícil de la humanidad el reconocimiento y la solidaridad ciudadana. No se nos puede olvidar que muchos en los barrios, en los vecindarios, nos dimos cuenta que habían artistas con un talento magnífico porque nos daban serenata en los tiempos de pandemia en nuestras casas. No se nos puede olvidar que los artistas se resistieron
a morir en el olvido o enfermos o sin recursos y salieron a las calles a darle esperanza a la gente. Entonces creo que ese reconocimiento es lo más importante. Lo segundo es poder establecer un diálogo sobre la convivencia. Cómo yo, en mi derecho a hacer el arte, genero también una condición de equilibrio y respeto con el entorno social que disfruta de mi arte. El manejo del volumen, el manejo de las relaciones con el otro, de la estética misma, del cuidado del entorno, que es su escenario natural, esa calle, ese andén, ese parque. Y lo tercero es explorar otros caminos. La Secretaría de Cultura es un camino muy importante para los artistas, abriendo su oferta de apoyos a los artistas. Hemos encontrado también sector privado, instituciones de educación interesadas en abrir nuevos caminos. La calle es el escenario natural, pero hay otros, y ya hemos empezado a hablar de cuáles otros escenarios. Esta organización por ejemplo, que hoy están de las estatuas humanas, trabajan mucho en su propio marketing digital, de mostrarse. Es como certificarlos en habilidades para el marketing digital y empezar a abrir otras posibilidades de públicos, de consumo de ese arte y de interesados en un servicio que es tan bonito como el que ellos hacen. Ahí vamos. Ahora lo que sigue es establecer unos puntos estratégicos de la ciudad que los estamos identificando para que ese dinamismo del arte se mantenga todos los días del año y especialmente en los eventos de ciudad. Le cuento a Álvaro una cosa. Los parques de Metroparques hoy están abiertos de una manera solidaria, responsable, de una manera muy digna a los artistas callejeros. Y eso no se había visto. Yo me acuerdo una vez que en el espacio público alguien me dijo, nosotros hacemos evento aquí, pero no recibimos artistas callejeros. Y yo le dije, usted no puede hacer nada en el espacio público. Y hoy Metroparques, la alcaldía de Medellín, está dando esa mirada de dignidad a esta expresión, a estas personas que viven y sueñan desde el arte en el espacio público. Y hemos logrado cosas interesantes, de abrir nuevos caminos, nuevos mercados y visibilizarlos sin límites, a ver hasta dónde llegamos. Es muy importante que precisamente esa apuesta no es una apuesta solamente de la Secretaría de Cultura, es un trabajo que está en nuestro plan de desarrollo y por eso estos diálogos 4.0 creo buscan eso, la dinamización de la economía creativa en todas las plataformas. Y ese tema de la transformación digital y cómo seguramente lo que pasa en las plataformas digitales permite ampliar esos horizontes de lo que pasa en la realidad. Entonces, cómo la virtualidad se pone ahí, pero el futuro incluso va a implicar seguramente que en la meta tengamos un diseño de una estatua humana virtual para juegos de video y que la hagan ellos y que la puedan monetizar a través de blockchain y otras cosas. Y ese es uno de los puntos importantes que nosotros desde los diálogos 4.0 creo que tienen que ver con la cuarta revolución que es la transformación digital, queremos apostar. Pero hablamos de economía creativa y voy a hacerle esta pregunta ya a Gabriel, y es de su decisión por ser gestor y cuáles son los modelos y los métodos que vienen utilizando para poder vivir, como decía su hermano, del arte y de la creatividad, del estatismo. Y esto nos va a permitir también mirar que hay diferentes plataformas. Yo siempre he dicho que qué diferencia hay entre quien pasa y pone un recurso económico en uno de los pedestales de las estatuas humanas o le compra o le da cualquier aporte voluntario a un artista plástico que está en el espacio público y todo lo que tiene que ver con un crowdfunding. ¿Qué diferencia hay? La plataforma, pero es lo mismo. Entonces, Gabriel, ¿cómo ha sido? ¿Por qué decidiste ser el gestor? Pasas de ser una estatua humana a decir esto hay que gestionarlo también.
y cuál es hoy la manera, porque ahorita nos expresaban un poco el tema del hotel, los eventos, pero también las apuestas creativas. Entonces, contanos un poco de ese modelo de gestión y de la economía creativa que ustedes manejan. Muchas gracias. Muy buenas preguntas y muy buena intervención del subsecretario. Creo que complementando un poco lo que decía el subsecretario y entrar con lo que me pregunta el secretario, este arte antes de pandemia venía en crisis, porque pues la economía tiene sus altibajos, ¿cierto? Y nosotros no tenemos un ingreso estable, nosotros vivimos desde el aporte del público, y a la misma vez, como lo decía el secretario, el subsecretario, nuestra intención es de alguna manera monetizarlo de otras maneras, no solamente el aporte del público es con lo que nos vamos a sostener, sino que si hacemos un trabajo bien bonito, como lo decía Edwin ahora mi hermano, pues impactamos a aquellas personas que dicen en empresarios que yo lo necesito en mi evento, lo necesito en esta feria, lo quiero tener en aquel evento gastronómico, etcétera. ¿Qué me puedes crear? Bueno, entonces nosotros buscamos ser más impecables cada día con nuestros personajes para llegar a esas almas, pero como les decía, pues venía un poco en crisis y cuando llegó pandemia, el estatismo prácticamente casi desaparece de Colombia. O sea, nosotros nos hemos puesto la camiseta y como le decía en otra oportunidad al subsecretario Alexis, yo le decía, es que nosotros hacemos esto por elección. Aquí no lo hacemos porque nos toca, no sabemos qué más hacer. Disfrazarnos, no. Nosotros no nos disfrazamos, nosotros montamos toda una puesta en escena, nuestro pequeño teatro es nuestro pedestal, ¿sí? Y nuestra actuación es cuando interactuamos con una persona y, como decía el secretario, nosotros adornamos ese espacio. Algo todo vacío, aburrido, pasa la gente para allá, para acá con el ambiente del consumismo, estresado, y lo ve a uno, en verdad, ¿es estatua o no? A veces a mí me preguntan, ¿es estatua o es estatua? ¿Es estatua humana o es una estatua de piedra? O sea, las personas se preguntan, bueno, me confunden, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros le tocamos el corazón a esa persona, le sacamos una sonrisa y por eso la persona paga. La persona paga. El entretenimiento es una industria muy importante y es de las que más monetizan el mundo. Y nosotros entramos en esa plataforma, pero tenemos que saberlo hacer. Cuando llega la pandemia, obviamente no podemos salir, no podemos presentarnos, la industria del entretenimiento se quedó súper quieta, entonces imagínense la estatua viviendo. No puedes, si salía a la calle, hasta le iban a poner un compañero por estar allí, ¿sí? Pero nosotros no solamente hemos intervenido en el espacio público de la ciudad de Medellín, lo hemos hecho en municipios aledaños. Y lo que he ido de que estuviera aquí, desde acá, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, es muy motivante porque nosotros hemos estado en muchos otros municipios, ciudades, y ellos también, la cultura de estos lugares también se sensibiliza y dice, no, que estos tipos adornan la plaza, no llegan aquí a recochar, sino que hacen algo serio, ¿sí? Nosotros tuvimos que hacer otras cosas en pandemia para podernos sostener económicamente, pero tan pronto empieza la reactivación salimos a hacerlo. Otras personas se retiraron, si no lo hacían por vocación, bueno, y dijeron, no, tras de que eso es bien duro, como explicaban, no, es un trabajo físico, un trabajo mental, ya me están enloqueciendo y viene la pandemia, me toca comernos de otra cosa, ¿sí? Pero nosotros apenas dijeron que podamos salir, continuamos haciéndolo. De hecho, lo estamos haciendo desde antes, relativamente ahí se rompían las reglas donde permitían clandestinamente, pero uno llegaba a ciertos sitios a presentarse y estaban los grupitos. No sepa del subsecretario de Espacio Público. Entonces llega, tú ves que llega el músico y toca y la gente, qué alegría. Cristian que llegó también a estar en las unidades, y las personas se asomaban a verlo tocar y no, qué belleza, qué esa belleza, ¿sí? Para que nos alegre un rato. Lo veíamos en otras ciudades del mundo, la gente haciendo sus conciertos por las montañas, ¿cierto? Y este arte, o sea, por ejemplo, tú ves las Ramblas en Barcelona, está regulado, el espacio público intervino y generó unos corredores
Las personas van, lo que más les gusta ir a la Rambla, obviamente hay músicos y todo, pero les gusta mucho el personaje de los casinos. Y sin embargo, lo que es muy conocido de la Rambla es una noticia a través de una regulación técnica que se presentan ciertos horarios y otros horarios que son ciudades muy turísticas, ¿no? Entonces, el aporte del público es muy bueno, pero también exigen que el artista esté bien jalado, como se dice. O sea, ahí bien personificado, su puesta en escena es impecable, es impactante, entonces atrae, entonces ayuda al turismo, ¿sí? Y a que haya ambiente en el espacio público. Yo fui artista de planta adoptado del Jardín Botánico de Medellín, cuando estuvo la autora Pilar. Me dijo, yo los amo, ustedes en Barcelona, yo los vi en tal lado, yo quiero que ustedes hagan algo, ustedes son muy bacanos, quédense aquí. Obviamente no podíamos meternos todos al Jardín Botánico. Eligieron algunos, los que les gustó, yo estuve 5 años allí. El fin de semana que yo no iba, decía, no, ese parche allá estuvo aburrido. Se prende ese ambiente, los niños llegan, la familia se siente muy bacano. Y yo veo hoy en día cuando entro al Jardín Botánico y veo que ya no hay artistas, no sé cómo pasé por allá. Sí, pasaron las aves. O sea, le falta vida a eso, está muy lindo el ambiente y todo, pero falta la artista, ¿sí? Y cuando vemos que en el espacio público hay artistas que tenemos talento, que le estamos metiendo duro, que la gente nos dice que quieren tal lugar, por eso es que nosotros salimos a las calles, porque sabemos que no solamente puede estar en un teatro, muchas veces las personas... Esa es la vitrina también. Esa es una vitrina, entonces allá nos encuentran, allá interactuamos con nosotros, pero lo que hicimos hoy aquí, hacer esa galería humana, mostrar que nosotros podemos estar en espacios no convencionales también, otros espacios, que van a posibilidades como... Lo que pasó hoy aquí es muy importante, porque es lo que decía ahora el subsecretario Yomar, es el espacio, los espacios y los lugares no son nada sin la relación simbólica, y es como en un edificio patrimonial tenemos estatuas vivientes que le dan un sentido a ese patrimonio, y eso yo quiero pues como destacarlo, y es precisamente cómo el arte lo que hace es llenar los espacios y los lugares de relaciones simbólicas y creativas que nos permiten vivir otras cosas, y he sido muy insistente en que el arte, entre comillas, no tiene valor, porque es tan invaluable que va a ser muy difícil hablar de un valor específico. Por eso el arte vale para quien lo ve de acuerdo a lo que le genera y a lo que le emociona. A nosotros desde la administración pública lo que nos interesa hoy es precisamente que la ciudadanía reconozca que cuando se emociona con un artista también debe valorar esa emoción. Vamos cerrando, Cristian, lo último, no sé si Subse quiere decir algo y vos querés cerrar con algo para ir cerrando estos diálogos 4. Creo, donde vemos que las diferentes plataformas de gestión de la cultura dependen no de los modelos de negocio que veamos por administradores o por gestores de marketing, sino que los modelos se van creando de acuerdo a las necesidades. Y algo que decías muy, muy bonito es: nosotros no dejamos morir esto porque lo amamos y porque nos apasiona. No sé, Yomar, si tenés algo, o sea, tú. Yo he mencionado lo solidario, el artista callejero, incluso el ventero informal, no está buscando la mendicidad. O sea, no está en un escenario de, mire, qué pesar de mí, apóyeme. No, cuando hablo de lo solidario, es esa conexión entre el ciudadano que disfruta y comprende en el otro su esfuerzo físico, mental, económico para su vestuario, y en ese sentido es recíproco en el aporte que esa persona le está haciendo a mejorar
ese entorno que transita, esa ciudad que transita. Entonces, ese llamado del reconocimiento solidario no es solo sobre la plata, sino sobre ese aplauso, sobre ese valor, sobre ese respeto, que finalmente es la dignidad que nosotros esperamos en la relación en el espacio público. Bueno, aprovecho para terminar de responderte lo que me preguntabas ahora y concluir. En vista de que estaba pasando esto, yo me dije, bueno, algo tenemos que hacer. Y hablábamos con mi hermano, esto es lo que nosotros amamos, lo que nos gusta hacer. Incluso participamos solidariamente haciendo varietés, como surgió hace muchos años en Europa. Entonces salimos algunos artistas que llegaron a algunos lugares, hacían alguna intervención artística, y los que quisieran aportaban voluntariamente o daban mercados, y de alguna manera en pandemia eso se hizo en algunas ocasiones, que de pronto otras personas lo pudieron haber tildado, no, están haciendo mendicidad. No, a través del arte y de la cultura estamos buscando de alguna manera sostenernos y ayudar a otras personas. Nosotros, como estábamos digamos, monetizando de otras maneras nuestro arte, pues quisimos ir y participar en ese encuentro, y nosotros nos sensibilizamos y dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces se me vino a la memoria la frase de un sabio que dijo, cuando usted pueda, haga mucho, y cuando usted no pueda, haga el doble. Y yo dije, toca hacer el doble. Entonces le metimos la ficha a mejorar la página web, a mejorar nuestra presentación, a tocar puertas, a relacionarnos, a estar pendientes, a leer, a ver la convocatoria, a hacerlo, meterle la ficha. Yo dije, es que si en Europa lo hacen, aquí lo tenemos que hacer. Entonces, nosotros podemos hacerlo. Entonces buscamos cómo sacar este arte como un modelo de negocio. Y ver que muchas personas que nos han buscado es saber que, o sea, que sepan que existimos, saber estar donde debemos estar para que nos lleguen más eventos y poderles ayudar a nuestra comunidad. Entonces, de esa manera fue que empecé a meterle la ficha para poder liderar. Ahora, como siento la posibilidad de hacerlo y todo, y me gusta hacerlo, y me gusta socializar y liderar, entonces dije, hay que hacerlo, ¿cierto? Y como en el pasado pues han dado muchas cosas, como es este libro que quiero obsequiarles, por favor, fue un trabajo que hicimos con un profesor de la Universidad Distrital en Bogotá, de la Facultad de Bellas Artes, en la SAC, y se hizo un trabajo del estatuismo. O sea, todo este libro es enfocado en el arte del estatuismo y cierta investigación que él hizo. Queremos compartírselos, porque agradecemos la gestión y el apoyo, ¿sí? Muy agradecidos por habernos permitido participar y ganar esta convocatoria y romper paradigmas con el estatuismo. ¿Cuál es nuestra intención? Poder ir a vender esta obra en otros lados. Yo creo que si nuestra galería está en otros municipios, en otras ciudades, que la gente pague por ir a vernos. Obviamente que hay que meterle la ficha y movernos, hay que saber tocar puertas, pero mejor dicho, esto tiene por qué. ¿Sí? Muchísimas gracias. Una de las grandes opciones que tenemos, porque nuestra tarea hoy como administración y como artista que soy, es poder lograr que los artistas sean reconocidos y sean valorados como lo que son, creadores de símbolos, de espacios mágicos, de sueños que hacen que los días duros de una sociedad sean soportables. Gracias al arte y la cultura, Medellín hoy es referente de reapertura económica en todas sus dimensiones y es reconocida como una de las ciudades que sobrellevó la pandemia gracias a estos artistas. Nos seguimos viendo en los diálogos 4. Creo que son este encuentro de reconocer la diferencia, de visibilizar lo invisible y de encontrarnos para seguir construyendo la Medellín futura. Muchas gracias.